Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Vamos a leer bajo el tema el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor así: le ruego por favor a que no se desconecte, escuche con atención hasta el final, para que no se pierda nada de lo que el Señor quiere decirle. Dice la palabra del Señor, repito, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 7, del 9 al 10. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y el verso 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce, ojo con esto, arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Escuche, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. A todos los que están conectados a esta predicación, les doy la bienvenida. Y créame que así como el Señor me habló, le hablará a usted también. Este es un mensaje dirigido no solamente a los que están sin Cristo, porque hay gente que está sin Cristo y es la gran mayoría. Este mensaje es dirigido también a los que ya estamos en este camino y a los que incluso por alguna razón no justificable se apartaron de Dios. Escuche con atención. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Bueno, la imagen inicial vemos dos frascos, los peces donde está la gran mayoría y muy pocos en el otro jarrón. Así es, lamentablemente. Muchos son los que van por el camino ancho, pero muy pocos son los que han abrazado este evangelio de la gracia. Ojalá usted esté dentro de esos pocos. Que Dios nos ayude. El verdadero arrepentimiento igual conversión o nueva vida. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? ¿Cuál es el propósito de esta palabra? Comprender que el verdadero arrepentimiento es aquel que proviene de Dios en la vida del que con atención oye el mensaje del Evangelio de Jesucristo. La imagen que puse allí, bueno, la publiqué estos días en Facebook, haciendo alusión del creyente que por estar conectado en otras cosas no escucha la voz del pastor. Pero le hice un cambio allí. Y el que está sentado allí, usted lo ve con las gafas, con los audífonos, leyendo un libro, la radio a un lado, la televisión, mejor dicho, el computador, ¿cierto? Y el celular ahí conectado. Y dice él, me pregunto, ¿por qué ya no predicarán el evangelio? Así hay mucha gente conectada en otras cosas. Quiero que mi hija ponga la imagen grande. Hay gente conectada en otras cosas, que por estar conectadas en otras cosas, lamentablemente no están escuchando el evangelio. Y ese es el propósito en esta noche. Comprender que el verdadero arrepentimiento es aquel que proviene de Dios, no en la vida de todo el mundo, lamentablemente, sino en la vida del que con atención oye el mensaje del Evangelio de Jesucristo y que deja como resultado una vida nueva, totalmente diferente, que es lo que se define como conversión.
todo el que de verdad se conecta con la palabra, que se conecta con el mensaje del cielo, hermano, su vida entonces sencillamente será otra. A modo de introducción quiero contarles una anécdota que leí por allí y la voy a traer aquí a colación. Se titula La cárcel. Dice que en ella un prisionero había sido sentenciado a morar para siempre en una vieja, sucia y oscura mazmorra. No queriendo arrepentirse de su desatinada vida, orgulloso gritó que de alguna forma escaparía. El rey, en un acto de misericordia y gracia, le dijo que le perdonaría todo si encontraba la única salida existente. Escuche lo que le dijo el rey. Yo te perdono todo si encuentras la única salida existente. Su celda tenía una roca suelta, una alta ventana y un registro de desagüe. El preso intentó llegar a la ventana. Cuando lo logró, le llevó años aflojar los barrotes, solo para darse cuenta de que la altura era tal que le causaría la muerte intentar saltar. El desagüe no fue tampoco la respuesta, ya que si bien estaba abierto, se ahogaría solo antes de llegar al río. Los años pasaron, decidió escarbar por la roca suelta, lo hizo solo para constatar que al otro lado había una celda igual. Lo hizo, repito, solo para constatar que al otro lado había una celda igual. La soledad era impresionante, el encierro se hacía parte de él. Antes de morir de viejo, el prisionero le dijo al rey: tú me prometiste libertad. Pasé mi vida buscando con todas mis fuerzas la salida y nunca la hallé. De haberla, ¿cuál era esa única salida, oh rey? Porque yo no la hallé. Pasé toda mi vida buscando la salida y no la encontré. ¿Cuál era? El rey le respondió: querido amigo, nunca me buscaste, no te arrepentiste, la puerta estaba abierta, la salida era yo. Este hombre se le fueron los años buscando la salida y no la encontró, porque la buscaba donde no estaba. Y la salida era si él llegaba arrepentido ante el mismo rey y le decía que lo perdonara, pero su orgullo no le dejó. Así hay personas hoy, buscando soluciones, buscando salidas donde no están. Pero yo sí quiero decirle en el nombre del Señor, hay una única salida. Y todo el que llega arrepentido a Cristo, el Señor lo renueva, el Señor lo levanta, el Señor lo restaura, porque Él es la solución. ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos a mirar en el desarrollo de este tema. Vamos a mirar, número 1, ¿qué es el arrepentimiento según la palabra de Dios? ¿Qué es el arrepentimiento? Esa palabra, esa definición que nos lleva a que regresemos a los brazos del Señor. Y número 2, vamos a mirar algunos aspectos sobre el arrebatamiento según la Biblia. Dentro de esos aspectos hablaremos entonces, número 1, doctrina fundamental para la salvación y a la mano. Número 2, hablaremos de que Dios es el que da el arrepentimiento. Número 3, hablaremos de que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento.
hablaremos también para que Dios dé el arrepentimiento, debemos saber sembrar la palabra. Número 5, el arrepentimiento y la conversión van de la mano. Y número 6, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vamos a abrir la palabra, ya como está ahí en la imagen. Espero en el nombre del Señor que Dios me ayude para enseñar con sabiduría, con la demostración del Espíritu Santo, este mensaje, y usted entienda que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Busqué en el internet la definición secular y encontré lo siguiente. ¿Qué es el arrepentimiento? Dice la definición secular: lamentar haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Volverse atrás de una decisión o no ser consecuente con un compromiso. Así lo define generalmente desde el punto de vista secular. Pero desde el punto de vista bíblico, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Dos palabras griegas, metanoeo y metamelomai. No me interesa que grabe esas palabras, solamente la definición. Arrepentimiento, de la raíz griega metanoeo, significa cambio de disposición mental y por ende de manera de vivir. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio en la mentalidad y como consecuencia un cambio en el modo de vivir. Eso es arrepentimiento. Esto significa entonces dar un giro de 180 grados, dándome cuenta de que voy por un mal camino y entonces devolverme por el buen camino. Eso es arrepentimiento. Cambia mi mentalidad. Y cuando mi mentalidad cambia y mis ojos se abren, me doy cuenta que voy por un mal camino. Entonces no sigo por ahí, sencillamente me devuelvo. ¿Cuánto nos ha pasado que vamos en el camino, caminando en el carro? Yo recuerdo un día que íbamos para Bogotá y no conocía la vía por Tunja. Y yo seguro que algo me decía que íbamos como mal. Y dimos vueltas y hasta que preguntamos, no, por ahí no es por acá, nos tocó devolvernos. Pero alguien tuvo que decirnos. Creímos en lo que nos dijeron. Entonces cambió la mentalidad hacia donde iba y nos devolvimos. La palabra arrepentimiento, para volver a los brazos de Jesucristo, para caminar hacia la meta que Dios ha señalado para el ser humano, tiene que ver con esta definición. Tiene que ver con esto. Y la otra palabra que yo les mencioné, metamelomai, que significa lamentar o sentir remordimiento. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. La Biblia dice en el texto que leímos que la tristeza del mundo es para muerte. La tristeza del mundo es para muerte, pero el arrepentimiento, es decir, el cambio de mentalidad para devolverme del mal camino que llevo y andar por el buen camino, ese arrepentimiento es para salvación. Todo esto que he dicho concluye en la siguiente definición. ¿Qué es el arrepentimiento? Tiene que ver con ese cambio de mentalidad, donde solo a través de esa forma puede el hombre darse cuenta del mal camino que lleva y devolverse por el buen camino, cuya meta es retornar a los brazos del Señor. Quiero que por favor entiendan lo siguiente, y voy a adelantarme aquí un poquito. Si a mí no me hubiesen dicho de que iba por el mal camino, y yo no hubiese creído, aunque me lo hubieran dicho, si no hubiera creído, yo hubiera seguido el mal camino. Pero como yo pregunté, y la persona me indicó y yo creí, entonces cambié de ruta. Eso es arrepentimiento. Tiene que ver con ese cambio de mentalidad
donde solo a través de esa forma puede el hombre darse cuenta del mal camino que lleva y devolverse por el buen camino, cuya meta es retornar a los brazos del Señor. ¿Y cómo cambia nuestra mentalidad? Me adelanto, repito, pues así mismo, como tuvimos que oír, oyendo la palabra y creyéndola. Amén. Vamos entonces a proseguir. Algunos aspectos sobre el arrepentimiento según la Biblia. Entonces ya sabemos que cuando hablamos de arrepentimiento, aquí no estamos hablando de remordimiento. No estamos hablando de que, ay, volví, Señor, por mi culpa, por mi gran culpa, y llora y demás, y dura una semana juicioso y otra vez. Arrepentimiento no tiene que ver con esa tristeza que me da ya como un remordimiento, no. Tiene que ver con un cambio de mentalidad que hace devolverme del mal camino que llevo para acercarme a Cristo. Teniendo claro entonces qué es el arrepentimiento, hablemos de por lo menos 6 aspectos rápidamente del arrepentimiento. Primer aspecto: el arrepentimiento es una doctrina fundamental para la salvación y está a la mano. Querido amigo que me está oyendo el mensaje, el arrepentimiento es fundamental para la salvación y está a la mano. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, del verso 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, que si el Señor lo dijo, el autor de esta salvación, entonces me está dando a entender de que el arrepentimiento es fundamental para poder entrar a la gracia de Dios. El arrepentimiento es fundamental para poder entrar al reino de Dios, para poder alcanzar el perdón de Dios. Escúcheme, hermano y amigo, escúcheme. Sin arrepentimiento no habrá conversión ni habrá perdón de pecados. ¿Por qué es tan fundamental el paso del arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento verdadero, repito, el que produce Dios, no el remordimiento, uy, otra vez emborraché, uy, otra vez insulté, uy, otra vez le pegué a mi esposa, uy, y solamente se remuerde. Ese arrepentimiento, esa tristeza del mundo no cambia, es un remordimiento. Pero el arrepentimiento, que es el producto de haber oído la palabra y creer en ella, este arrepentimiento es cambio de mentalidad para devolverme del mal camino y caminar por la senda que Dios ha trazado para vivir como a Él le agrada y acercarme a Él cada vez más. Repito lo que dije: sin este arrepentimiento no puede haber conversión ni perdón de pecados. Sin este arrepentimiento no puede haber, repito, y que le grabe eso muy bien, no puede haber conversión ni perdón de pecados. Mire usted por qué es fundamental. Nadie puede entrar al reino de Dios, a la gracia de Dios, si no se arrepiente. Dice la Biblia, Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese. Por eso nosotros, la iglesia, no bautizamos a todos. No, bautíceme. Espere, a ver, ¿usted ha escuchado el evangelio? ¿Sabe qué es el evangelio? ¿Cree el evangelio? ¿Cierto? Porque es que, hermanos, si alguien no oye el evangelio y no cree en el evangelio, ¿cómo puede arrepentirse? Si a mí nadie me hubiese dicho de que yo iba en la ruta que no era, si yo no hubiese creído lo que me dijeron, yo sigo por el mal camino. Hay gente que cree que emborrachándose y pidiéndole a Dios perdón y volviendo al fin de semana a emborracharse y pidiéndole a Dios perdón, cree que están bien. Como quien dice, el que peca y reza empata, dice. Mentira. Esa persona, para de verdad
cambiar esa vida de borracho, porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. Para cambiar esa vida de borracho necesita escuchar de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, creer en el evangelio de Jesucristo y entonces poder tener esa opción de arrepentimiento. Porque no todo el mundo puede arrepentirse, o mejor dicho, no todo el mundo recibe el arrepentimiento de Dios, sino el que oye el mensaje y cree el mensaje. Dice la Biblia, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todo el que quiera tiempos de refrigerio o descanso al alma necesita este paso del arrepentimiento. También, repito, hay que decirlo, que el que no oye el mensaje del evangelio y no cree al mensaje del evangelio, pues jamás podrá arrepentirse, sino que se va a justificar. Pero yo no mato, yo no robo, yo no le pego a mi esposa, yo no maltrato a mis hijos, yo soy una persona decente. Cuando una persona dice así es porque no ha oído el evangelio. Pero cuando alguien oye de verdad el evangelio del Señor Jesucristo y cree en el evangelio, le va a pasar como Cornelio. Cornelio era un hombre justo, daba limosnas, hacía el bien, pero le faltaba algo. Y cuando Pedro fue a la casa y le predicó el evangelio, hermano, recibieron el Espíritu Santo y Pedro mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, importante que lo tenga en cuenta, que el que no oye el mensaje del evangelio y no cree en el evangelio de Jesucristo, jamás podrá arrepentirse. Es decir, considerar su situación que lleva, dar media vuelta y encaminarse hacia Dios. El que no oye y cree, le va a pasar esto. El que no oye y cree el evangelio va a seguir en su vida y cree que va bien. Cree que va bien. Como dicen por ahí, donde va Vicente, ¿cómo es que dicen? Va la gente, algo así. El arrepentimiento, amigos queridos, está a la mano. Vea, y más hoy. El arrepentimiento está a la mano. Porque, hermano, estamos predicando por las redes, en YouTube, en Facebook. Hermano, yo he estado predicando no solamente aquí en La Esperanza, en varias partes, por no decir muchas partes del país, predicando el evangelio. Hoy el evangelio está a la mano. Cuando Juan fue encarcelado, escúcheme, Juan era el que decía, ¿no? Hablaba de los frutos dignos de arrepentimiento. Pero cuando Juan fue encarcelado, no se apagó la predicación del arrepentimiento. Vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos. Quiero decirle en el nombre del Señor, hoy hay oportunidad para que la gente escuche el mensaje, para que la gente crea en el mensaje. Es lo único que tiene que hacer para que entonces el arrepentimiento que viene de Dios suceda en usted. Segundo aspecto, Dios es el que da el arrepentimiento. Ahí está la imagen, Dios como dando un regalo de Dios para ti. Oiga, querido amigo, usted no, vea, hermano, uno no tiene que hacer fuerza. No, el arrepentimiento lo da Dios. Quiero que por favor lean Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Hechos capítulo 11, verso 18. Hoy es jueves, es un culto de enseñanza y los jueves y domingos en las mañanas son enseñanzas. Así que lo aprovecho bien para enseñar. Hechos 11, 18 dice, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Pero ¿cuál es la parte que tú y yo debemos hacer? Oír el evangelio y creer.
Cuando alguien oye el mensaje de Cristo y cree en la palabra de Dios, hermano, entonces el Señor le da arrepentimiento. Es decir, la persona abre los ojos y dice: Dios mío, yo voy por el camino equivocado, esta no es la ruta, y entonces, Señor, ayúdame para devolverme, ayúdame para encontrar el camino correcto. Y el Señor le manda al predicador, le manda al evangelista, le manda la predicación esta que está oyendo, para que busque el buen camino. Y cuando alguien cambia la mentalidad, entonces, repito, la conversión está allí. Tercer aspecto, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Dice la Biblia en Romanos capítulo 2, verso 4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, vea, yo estoy en la iglesia no porque yo fui un duro y entonces me remordió la conciencia, o porque mi mamá lloró, o porque, ay, por favor, hijo, no me cause males. Ay, sí, mamita, me convierto a Cristo para no causarte males. No, hermano, no estamos en la iglesia producto del remordimiento, sino porque la benignidad de Dios nos guió al arrepentimiento. La palabra benignidad significa, desde el griego, restros, que significa bondadoso, aquel que soporta el mal pacientemente. Estamos en la iglesia, estamos en el camino de Dios, estamos en Cristo porque Dios fue benigno con nosotros y su benignidad nos guió al arrepentimiento. Cuarto aspecto, para que Dios dé el arrepentimiento, escuchen los predicadores y los evangelistas, debemos sembrar la palabra en los que aborrecen este camino. Debemos saber sembrar la palabra. Hermano, vea, y yo le voy a decir algo a los padres que tienen hijos inconversos. Su hijo nunca se va a arrepentir, o mejor, nunca va a recibir el arrepentimiento que viene de Dios si usted no le sabe predicar el evangelio. La gente no se va a convertir si nosotros no le sabemos sembrar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Dice la Biblia, por favor, 2 Timoteo 2:25, dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Eso es un tema de doctrina, espero que esté atento, porque la doctrina son como los huesos del cuerpo. Hermano, el que solamente le guste cantar, gritar y saltar, y no le gusta escuchar el contenido de la palabra, de la doctrina, es como un cuerpo sin hueso, no se puede levantar. Oh, hermano querido, hay que escuchar esta palabra. Repito, dice 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, repito, como aspecto número 4, para que Dios dé el arrepentimiento, debemos saber sembrar la palabra en los que aborrecen este camino. Otra versión dice: y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Vuelvo, insisto lo que he dicho, nadie puede arrepentirse como Dios señala en su palabra si no oye el mensaje y si no cree el mensaje. Hoy, repito, todo el mundo está predicando la palabra. Hay mucha oportunidad para que alguien pueda recibir de Dios arrepentimiento. Así que no hay excusa. Sin embargo, predíquele el evangelio. Ay, usted no puede pasarse todo el tiempo: ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por mi mamá, ore por mi papá, ore por mi esposo, ore por mi esposa. Espere un momentico. ¿Para qué quiere que ore? Oh, para que se arrepienta. Entonces, claro, vamos a hacerlo, ¿no? Sin embargo, dígale a Dios que le dé sabiduría para predicarle con humildad, para que le dé sabiduría y estrategias para sembrarle el evangelio de la gracia, y de esta manera pueda escuchar y creer y pueda recibir de parte de Dios arrepentimiento. Y amigo, ahora no es para que usted diga: ah, sí, mamá, predíqueme entonces, si no, no, usted es responsable. Porque hoy, hermano, por YouTube, por Facebook, por todos lados se está predicando el evangelio. Y lo más mínimo que usted debe hacer es que oír y creer.
Lo demás lo hará el Señor. Él es, repito, el que hará ese cambio en la mentalidad. Él es el que le abrirá los ojos para que se dé cuenta el mal camino que lleva y busque entonces el buen camino. Él mostrará el buen camino. Y quiero ya entonces decir, quinto aspecto, el arrepentimiento y la conversión van de la mano. El arrepentimiento y la conversión. Hablando del arrepentimiento verdadero, aquel que proviene de Dios, y la conversión van de la mano. Leí Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos. Cuando el apóstol dice así que arrepentidos, ese así que está dando a entender de que ya escucharon. Ya escucharon. Así que ustedes están escuchando el evangelio y creen. Entonces arrepiéntanse, arrepentidos y convertidos. Hermanos amados, escuchen en el nombre del Señor y amigos. Esto quiere decir que el que de verdad recibe de Dios el arrepentimiento y se da cuenta del mal camino que lleva, se devuelve para seguir por el buen camino, reflejando con un cambio de vida, una vida nueva, una conversión. Ninguno que de verdad se arrepiente va a seguir por el camino igual. No, Señor, por ahí esa vía no lo lleva a Bogotá, esa vía lo lleva para otra parte. ¿Yo qué hice? No devolverme, si no nunca llego a Bogotá. Creí, escuché, creí y me devolví. Y ese devolverme cambió la ruta. Cuando alguien oye la palabra y cree y recibe de Dios ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad, su vida cambia. Por eso cambia la botella de cerveza. La cambia, ya no va a tomar cerveza, ahora va a tomar algo que es saludable. Cambia el cigarrillo, deja de fumar chicote, cambia. No porque, no, Dios le cambió por allá la mentalidad. El que era un adúltero, el que tenía un amante y 2 y 3 amantes, y gastaba la plata por allá en las zonas de tolerancia, o en las cantinas, en las tabernas. Cuando la persona escucha de Cristo y cree de Jesucristo, el evangelio, esa persona, hermano, recibe de Dios el arrepentimiento, entonces cambia. Ya la esposa lo tiene los fines de semana en casa, ya la esposa no tiene problemas con que el esposo tiene amantes, no. Oh, hermanos amados y amigos, el Dios de la gloria sigue cambiando vidas, sigue transformando vidas. Y quiero decirles esto adicional. Es necesario, escúcheme, hermano y amigo, es necesario para que haya una conversión. Yo insisto en esto, no puede haber arrepentimiento si no se oye la palabra y si no se cree. No puede haber arrepentimiento si no se oye la palabra y si no se cree. Porque la palabra es esa semilla que sembrada en nuestra vida produce un nuevo ser. Así dice 1 de Pedro, no lo voy a leer, usted lo leerá en casa. 1 de Pedro 1 del 22 al 25 dice que somos renacidos por la palabra. No puede haber arrepentimiento si no se oye el mensaje. Perdóneme aquí que ponga este ejemplo. No puede haber un nuevo ser en el vientre de una mujer si no hay un espermatozoide que fecunde el óvulo. No puede haber un nuevo ser, una nueva vida. No puede haber una conversión en alguien que no reciba la palabra. Esa es la doctrina del arrepentimiento. Y número 6, el sexto aspecto. El deseo de Dios es que todos cambien su manera de pensar. Por eso, hermano, predicamos el evangelio. Por eso, hermano, a través de canciones, a través de alabanza, se predica el evangelio. Por todo lado. Yo no sé por qué la gente pelea en las redes. De que no se está predicando, de que no se está haciendo la labor, de que qué miedo, que porque ahora nos quieren imponer la forma de hacer culto a Dios. Oiga, yo no he sentido eso. Hay gente que está peleando solos. El gobierno está peleando con ellos y ellos que son cristianos están peleando con el gobierno. Nos quieren imponer la forma de culto, nos quieren. Créame, yo no siento eso.
Antes lo que yo siento es que en esta cuarentena ha habido más oportunidad para predicar el evangelio, porque en todas las congregaciones tuvimos que recurrir a este sistema y a través de esto estamos llegando con el evangelio, no solamente a los de Ipug La Esperanza, sino a todo el que más tarde quiera conectarse a hasta este evangelio en esta época ha traspasado fronteras. Pero es la estrategia del mismo Dios, porque dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Así dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Vea, si el Señor hubiese venido en el año 1998, Eliseo Stapper se hubiera perdido. Si el Señor hubiese venido en el 2000, como algunos decían, de pronto los que se convirtieron al Señor se arrepintieron más tarde del 2000, se hubieran quedado. El Señor se viene predicando que Cristo viene, y es verdad, Cristo viene, pero ¿sabe por qué no ha venido? Porque está esperando que usted, amigo querido, escuche el evangelio y crea para que reciba de Dios el arrepentimiento, ese cambio de ruta y vuelva a los brazos de Cristo. Así dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso se está predicando el evangelio por todo lado, porque Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Amigo querido, el apóstol Pedro en esta carta, 2 Pedro capítulo 3, está hablando de la venida del Señor. Él está hablando de la venida del Señor, y quiero decirlo con tristeza, perdóneme, ojalá esto no le pase a usted. Quiere decir que el que no se arrepienta hoy, quiere decir que el que no se vuelva a Dios hoy, quiere decir que el que no busque el camino y regrese para encontrar los brazos de Jesús, quiere decir que el que no se devuelva hoy, quiere decir que el que no se arrepienta lamentablemente no podrá ser salvo. De ahí el llamado para los que aún siguen por el camino de la borrachera, por el camino de la fornicación, por el camino del adulterio, por el camino del pecado. El llamado de Dios como una bocina en sus oídos es diciéndoles, amigo querido, Isaías capítulo 55 del 6 al 7. Hermano, yo lo digo en el nombre del Señor y espero que esta voz que estoy diciendo se escuche todos los oídos. Escuche lo que Dios le dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amigo, ¿por qué no le dice allá en su casa: Señor, ayúdame, porque yo quiero devolverme de esta vida que llevo, que me conduce al pecado, que me conduce al infierno? Llamadle en tanto que está cercano. Y dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Ya para terminar, conclusión. Hermano querido, amigo que me ha oído, oré al Señor de la gloria para que me usara para hablarle a usted. La Biblia dice en Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos. Yo quiero invitarle, no solamente los amigos, a ti, hermano querido, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas. Preguntad por las sendas. Pregúntale a ese hermanito, a esa hermanita, a tu papá, a tu mamá que es cristiano: mamá, venga, enséñeme por la Biblia, yo no me quiero perder. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso, porque este camino tiene descanso. Pero ¿qué dijeron estos? No andaremos. La invitación es dirigida a 3 grupos hoy. Primer grupo, le digo a los creyentes:
Escúcheme los que ya estamos en Cristo. Escúcheme, eso es para usted y para mí, los que ya estamos en Cristo. Usted dirá, ay no pastor, gracias a Dios que yo ya me arrepentí, ya estoy en la iglesia, no necesito. Sí necesita. Y necesitas escuchar esto, escúchelo. Perseveremos en este camino hasta el final. Usted se devolvió del mal camino que llevaba hace 15, hace 20, hace 30 años. Yo hace 21 años iba por un camino que no era, pero hace 21 años a través de la palabra del Señor, entonces me ubiqué y voy por el buen camino. Llevo 21 años caminando. Han venido tentaciones, han venido ofertas, el enemigo ha tentado mi vida, han venido situaciones difíciles. Pero hermano, yo tengo claro aquí para dónde es que voy. ¿Y sabe qué le quiero decir? Lo que yo he pedido, quiero que usted le pida a Dios, como dice Ezequiel 1:12, que el Espíritu Santo nos fortalezca todos los días para que nos pase, como dice Ezequiel 1:12, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, no hacia atrás, no, hacia adelante, donde el Espíritu Santo les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Hermano que está en la iglesia, no se aparte. Se lo digo en el nombre del Señor, que no se le pase por la cabeza enfriarse. Ay hermano, es que no hay culto. Ay, que es que los templos, me hace falta estrechar la mano, me hace falta el abrazo. Espere un momentico, nos tocó esta época, adáptese a este momento. Nos tocó este momento, pero no deje que el enemigo a través de ese lamento siembre la cizaña y entonces logre su objetivo de apartarlo. Por favor, usted se devolvió hace 15 años, hace 20 del mal camino que llevaba. Dios lo sacó de la borrachera, Dios lo sacó del pecado. No piense en apartarse. Como leí alguna vez un pensamiento, vuela. Y si no puedes volar, entonces corre. Y si no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, arrástrate, pero no te estanques ni retrocedas. No te apartes, por favor, se lo suplico, se lo ruego. No se aparte del Señor. No se aparte. No se aparte, no se descarríe. Ay pastor, que es que yo soy jovencito o jovencita y me bauticé muy joven y el mundo me está llamando. No se aparte. No deje de oír la palabra ni creerla. No se aparte. Y el segundo grupo que quiero dirigirme es a los apartados, a los que de pronto se descarriaron. Yo no sé, hermano, yo he pensado a cuántos esta cuarentena les afectó la vida cristiana y están fríos. Oh, hay poder en el nombre del Señor. Y si algún apartado me está oyendo, yo le quiero invitar en el nombre del Señor. Ya usted sabe cómo es devolverse del mal camino para coger el camino del bien. Usted que se bautizó hace años y lleva la vida apartada todavía y ha escuchado predicaciones, ha escuchado audios, ha escuchado hasta serenatas, Dios invitándole de una y de otra manera a que revuelva, a que se devuelva del mal camino, y usted no ha querido hacer caso. Por favor, ojalá este mensaje lo aterrice y le lleve a pensar de que no puede pasar un minuto más apartado. Tienes que volver al camino, encontrar el camino que ya tú lo conoces. Reconcíliate con el Señor como hizo el hijo pródigo. Él volvió en sí. Y cuando volvió en sí, él no se quedó ahí. No, él paró y dijo, no, yo me devuelvo. ¿Y sabe por qué se devolvió? Porque nadie le daba de comer. Así es el diablo. Le paga mal al que bien le sirve. ¿Y qué hizo el apartado? Oh hermano, hay gente que se alejó de su papá y de la casa de abundancia. Pero ¿qué hizo el hijo pródigo? Él dijo, volvió en sí y entonces dijo, volveré
Así dice la Biblia. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Me levantaré e iré a mi padre. Es decir, este camino me lleva a la ruina, este camino me lleva al fracaso. Voy a levantarme y me devuelvo, porque él ya sabía. Me levantaré. Y dice la Biblia que se devolvió, y cuando iba llegando, a lo lejos estaba su padre esperándolo con los brazos abiertos. Escúcheme, el que está apartado, más de una vez he predicado un mensaje llamando a los apartados, pero no soy yo, es Dios, tu papá, que es Jesucristo el Señor, porque Él es el Padre eterno. No se ha olvidado de ti. No, pastor, que yo tocaba, que yo predicaba, que yo era el pianista de la congregación, que yo era el evangelista, que yo era el que acompañaba al pastor, que yo era el que hacía esto y ya todo lo perdí. Espere, si retornas a los brazos de Cristo, Él te volverá a poner el calzado, Él te volverá a poner el anillo, Él te volverá a poner el vestido, así como lo recuperó el hijo pródigo. Y finalizo para los amigos, para los hijos de los cristianos que están en su orgullo. Recuerde la historia que conté del orgulloso, de aquel hombre prisionero, y no quería acercarse al rey a pedir perdón porque uy, qué humillación. Y era la única salida. Hay hijos orgullosos. Uy, mi mamá cristiana, uy, qué aburrimiento. Mi papá cristiano, qué aburrimiento. Y son orgullosos. Escúcheme, amigo, que odia a los evangélicos y no quiere saber nada. Escúchame, por favor, escúchame este poquitico, solo este poquitico siquiera. Deja el orgullo, deja el orgullo, porque como está en la imagen que estoy mostrando, solo hay una salida, solo hay una puerta para escapar, y es Jesucristo. Él ya dejó las pisadas, por eso están las huellas allí. Quise poner esa imagen. Ahora hay que seguirlas. Sigue las pisadas. Si tu esposa es cristiana y tú no, por favor, mira las huellas de tu mujer y sígalas. Esa mujer cristiana y fiel a Dios, que se conecta a los cultos virtuales y tú la ves como una loca. No está loca. No está loca. O un loco. No está loco. Esa mamá que le dice que, ay, qué mamá cansona. No está loca. Lo que pasa es que ella sabe que si tú no te arrepientes, te pierdes. Oh, hermano y amigo querido, la única puerta de salida es el Señor y está abierta. Le ruego, por favor, busque ahora a Cristo. Alguien dirá, ¿qué debo hacer, hermano Eliseo? ¿Qué debo hacer? Arrepiéntete ahora. Es decir, ya usted escuchó el evangelio, ¿sí o no? Ya usted cree la palabra, ¿sí o no? Y yo sé que hay algo allá en el corazón que le está como sacudiendo. Esa no es un remordimiento natural porque usted escucha la palabra y está creyendo. Eso es algo que viene de arriba. ¿Me escucha? Cuando la mamá llora, le dice, hijo mío, por amor a su madre, no vuelva a hacer esto. El hijo siente por allá que le remuerde la conciencia. Entonces sí, mamito, así, pero los días vuelve. Pero mire cómo el lamento de la mamá le hizo cambiar. Yo creo que usted ha escuchado esta palabra y ha creído esta palabra, y esa tristeza que siente allá adentro no es natural, es de arriba, para que retornes al camino y vuelvas a los brazos del Señor. Yo quiero orar en el nombre del Señor, como la canción que está escuchando de fondo. Quiero orar por alguien, un hermano bautizada, una hermana que está en la iglesia, que quiera decirle, Señor, ayúdame a perseverar fiel hasta el final, que nadie me aparte de ti, Señor. Pero también quiero orar por alguien que se apartó de la iglesia, que se alejó del Señor, que porque un hermano le dijo, que porque una hermana le dijo, o porque no le gustó que la esposa del pastor o que el hijo del pastor, y eso lo apartó. Yo quiero invitar a ese hermano que está apartado. Deja el orgullo, no busque la salida donde no está. Reconcíliate con el Señor ahora. Y amigo, ojalá algún amigo haya escuchado este mensaje
y pueda arrepentirse, pueda decirle: Señor, ya escuché la palabra, siento algo en mi corazón, esta tristeza no es del mundo, se lo aseguro, esto viene del Señor. Arrepiéntete en esta noche, es la oportunidad para que entonces te encamines a la salvación y a los brazos de Cristo. Vamos en el nombre del Señor Jesús a orar. Yo quiero orar por alguien, no sé, hermano, no es una frase de cajón como lo decía ayer predicando alguna iglesia, no es una frase de cajón. Yo quiero orar por alguien de verdad, de corazón, por alguien que ya está diciéndole: Señor, ya escuché tu palabra, ya escuché el mensaje, ayúdame, Señor, a devolverme de este camino de ira que tengo, que no me deja ser feliz, a este camino de placeres que no me deja ser feliz. Jesucristo te ama. Oremos. Señor Jesús, Dios de nuestra vida, Señor, te pedimos. Ayúdame a seguir adelante. Ayúdanos a seguir. Que nada ni nadie me aparte de ti, ni las luchas, ni las pruebas, ni las aflicciones, ni la abundancia, ni la escasez. Nadie, Señor. Que nada nos aparte. Oh Dios, de ti, que el Señor. amigo escuche el mensaje, crea y alcance el arrepentimiento que tú das. Oh Jesús, por ese hermano, amigo apartado de ti, que hoy quiere reconciliarse y de pronto con lágrimas está diciendo: Señor, perdóname. Como aquel hijo pródigo, recíbeme. Te ruego, Señor, que esa tristeza tuya que proviene de ti sea para vida. En tu nombre, Jesús. Seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca. Y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. Y en múltiples cosas, si en algún momento siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, pues tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, estaré seguro, porque tu presencia siempre va conmigo. No le temo a nada, ni a la misma muerte, pues sí que si muero me uniré contigo. cruzaré desiertos y en valle de sombras, mi alma segura, porque vas conmigo, nada temerá.